a un nuevo video. Hoy conoceremos los niveles de medida de las variables cualitativas y cuantitativas. Pero antes de ello es importante recordar el significado de lo que es una variable. Una variable es cualquier fenómeno susceptible de medición u observación, ¿no? Que a la vez puede asumir diversos valores, como veremos a continuación. Los niveles de medida de las variables se van a dividir en dos grandes grupos. Primero, las variables categóricas o también llamadas variables cualitativas. Estas, a su vez, se dividen en variables de escala nominal. Ahí vamos a encontrar en esta escala variables binarias o también denominadas dicotómicas. Las variables dicotómicas se clasifica, por ejemplo, en categorías, puede ser a las personas, pero también a los objetos, en los cuales se asigna un número diferente a las categorías establecidas. Entre sus propiedades tenemos que es exhaustiva. Esto significa que toda muestra debe ser clasificada. También que cada persona u objeto solo puede ser clasificado en una sola categoría, como por ejemplo femenino, masculino, hombre, mujer, ¿no? Rico, pobre, etc. Solamente puede ser clasificado en una sola categoría. También tenemos dentro de las categorías de las variables categóricas cualitativas, tenemos a las variables de escala ordinal. En este caso se denomina ordinal porque puede haber una organización y una ordenación. Por ejemplo, tenemos aquí las variables politómicas. En este caso, yo puedo, en las variables politómicas, un claro ejemplo sería, la motivación, ¿no? Yo puedo determinar el mayor o menor grado de motivación de una persona. Bien. También tenemos, por otro lado, las variables numéricas o también llamadas variables cuantitativas. Dentro de este grupo de variables tenemos a las variables de escala o de intervalo. Las variables de escala de intervalo, pues entre sus principales características es que se da con mayor intensidad y magnitud la diferencia entre dos personas o también objetos. En este caso, la variable de escala o de intervalo se va a dividir en variables discretas que hace referencia a números enteros, ¿no? Números finitos que se pueden contar, como por ejemplo 35 estudiantes de un aula, ¿no? O sea, yo puedo contar que hay esa cantidad de estudiantes en el aula. Bien, pero también tenemos, por otro lado, tenemos también las variables que son de escala o de razón. En este caso, el 0 es absoluto. Por ejemplo, en estas variables tienen números decimales, ¿no? Son consideradas variables continuas. El número es infinito. Entre ellos, por ejemplo, puede ser un ejemplo de ese tipo de variables continuas. Puede ser la talla, 1,65 m, ¿no? Vemos que ahí está el decimal y el número entero. Pero en este caso el 0, al ser absoluto, 0 talla, o sea, no existe, pues, ¿no? No hay una talla 0. También podemos considerar en este ejemplo, por ejemplo, si un carro tiene 0 velocidad, significa que el carro está detenido. Bien, no está en movimiento, ¿no? Por eso se dice que el 0 es absoluto. Aquí también se puede considerar como variable de escala o de razón la edad, ¿no? Por ejemplo, la edad de una persona se considera que es una variable de escala de razón continua. Si, por ejemplo, dice qué edad tiene el niño,
tiene 10 años, 9 meses, 25 días y 5 horas, ¿no? Incluso puedo sacar hasta los minutos, los segundos, ¿no? Y a medida que pase el tiempo va a ir incrementando la edad. Bien, estos son algunos ejemplos de lo que son las variables, tanto categóricas, cualitativas, como las variables cuantitativas o numéricas. Es importante que nosotros conozcamos estos niveles de medida de estas variables porque van a ser empleados durante el desarrollo de nuestro proyecto de tesis. Además, el hecho que tú conozcas cómo se clasifican esta variable te va a permitir poder elegir de forma correcta qué prueba estadística vas a utilizar, porque de acuerdo al nivel de medida de la variable podrías utilizar una prueba como por ejemplo una prueba de la U de Math-Whitney o una prueba T-Study, ¿no? Va a depender si tu variable es categórica o si tu variable es numérica. Ok, nos vemos en un siguiente video.